Real Decreto que aprobó el gobierno para fijar las enseñanzas mínimas de la escuela secundaria obligatoria. En primer lugar, te iba a decir que me resulta vomitivo ver un Real Decreto de temas de educación y verlo esto también en la página web del Ministerio de Educación diciendo alumnos y alumnas, ciudadanos y ciudadanas. Te iba a decir vomitivo, pero en realidad es peor que vomitivo, porque cuando tú te sientes mal y vomitas, luego te sientes bien. En cambio, en este caso, aunque vomites, eso va a seguir ahí, y ese decreto va a seguir diciendo alumnos y alumnas, ciudadanos y ciudadanas. Es el gobierno español atentando contra el idioma español. Bueno, cosa que tampoco nos puede sorprender del todo, porque estamos en un gobierno cuya estabilidad se sustenta en partidos que quieren disolver España. Entonces, que el gobierno haga guiños a esos grupos separatistas con la excusa del lenguaje inclusivo, pero que en realidad lo que está haciendo es atentando contra uno de nuestros patrimonios culturales e históricos más importantes, que es la lengua española, no tengo palabras realmente para calificarlo. El decreto dice cosas como que quieren fomentar vocaciones científicas desde una perspectiva de género. Esto es algo increíble porque el gobierno no tiene vergüenza en imponer su visión, sus, digamos, llamémosle valores, vamos a ser generosos, a los chavales. Hablan del principio de inclusión y atención a la diversidad, que esto en realidad, digamos, ¿esto qué quiere decir? ¿Que antes, hasta ahora, la escuela atacaba la diversidad? Yo no creo que en las escuelas españolas esto haya sido así. Entonces, cuando te hablan de inclusión y atención a la diversidad, tienes que ponerte en guardia porque sabes que detrás de eso hay una agenda ideológica muy clara. Te doy un ejemplo más de cómo el gobierno no disimula en querer imponer su visión del mundo a los chavales. Dice que uno de los objetivos es una ciudadanía con sentido crítico para protegerse de las tendencias dañinas habituales en los países desarrollados del siglo XXI. El consumismo, el sedentarismo, las dietas con alta proporción de grasas y azúcares, etc. O sea, una cosa es que le enseñan a los chavales que hay que tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio, me parece correcto. Pero, ¿qué es eso del consumismo? ¿Quién dice cuál es el nivel correcto de consumo? Y además, es contradictorio con lo propio que dice el gobierno. El gobierno, cada vez que puede, te pinta una España llena de pobres, de 30% de pobres, 1 de cada 4 niños es pobre. Entonces, si tú crees que España está llena de pobres, ¿cómo hablas de consumismo? La pobreza es subconsumo, la pobreza es gente que quiere consumir más y no puede. Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente que hay un problema de consumismo cuando hay mucha gente que lo está pasando mal y cuando la gente está yendo al supermercado y no encuentra la cosa que quiere? Viven en una realidad paralela. Ni siquiera realidad paralela, es que la realidad les importa un pito. Ellos lo que quieren es perseguir sus objetivos políticos, tener una masa electoral a base de darle subsidios y pagas para tenerlos sometidos, y la otra es ir inculcando los valores que les interesan a través de la educación. Mi crítica principal no es porque los contenidos son estos y no otros. Yo creo que el sistema educativo está todo mal, para simplificarlo. Porque este Real Decreto, ¿qué hace? Fija lo que ellos consideran unos contenidos mínimos y le dejan a las comunidades autónomas a que completen el currículo. Eso está todo mal, porque son todos políticos determinando los contenidos que reciben los niños desde infantil hasta el último año de la secundaria. Y a mí me parece que los que tendrían que opinar al respecto son los profesores, no los políticos. Tú me preguntas, ¿qué habría que hacer? Lo que yo haría, si dependiera de mí, sería que en toda España tuvieran contenidos realmente mínimos, todos igual. No sé cuáles tienen que ser todos esos contenidos mínimos, pero pongamos que tienen que ser matemáticas,
historia, una misma versión de historia, lengua castellana y algunas cosas más. Digamos, si la jornada escolar dura 7 horas y los contenidos mínimos duren 3 horas por día. Y con las otras 4 horas, cada director de cada centro, inclusive los públicos, junto con sus profesores, decidan el contenido que van a impartir en cada año y que eso sea público y que se anuncie en las páginas web de cada escuela. Entonces podrían surgir escuelas dedicadas o que hicieran más énfasis en las artes, otros que hicieran más énfasis en los deportes, otros en las lenguas extranjeras, otros en las ciencias, otros, no sé. Otros serían una mezcla de todo eso. ¿Y quiénes decidirían? Decidirían los padres, que son los que tienen que decidir. Aquí el sistema es, tú tienes unos políticos que deciden un programa que se aplica en toda la secundaria y luego cada comunidad autónoma le añade su contenido, que también decide una cúpula de políticos y que se aplica a todos los alumnos por igual como un lecho de Procusto. Entonces tú tienes chicos totalmente distintos que tienen que estudiar lo mismo. Entonces para unos chicos la escuela es una tortura y para otros la pueden sobrellevar más o menos bien y otros incluso a lo mejor les gusta. Pero eso está mal. Eso es hundir, menospreciar las habilidades. Hablan de inclusión y atención a la diversidad. Y es todo mentira, porque ellos le meten a todos la misma sopa con la misma cuchara. O sea, es diversidad mientras sea dentro de los valores socialistas. No es diversidad como lo entiende el diccionario de la Real Academia. Mi propuesta, como te digo, sería esos contenidos mínimos y luego los directores y los profesores de cada centro hagan una oferta y luego los padres digan, esto me gusta o esto no me gusta. Para mi hijo mayor, esta escuela sería mejor porque van a hacer más deporte y esta otra escuela que a mi hija le gusta más, no sé, la ciencia, entonces podrían ir a escuelas distintas e introducirías competencia entre las escuelas. Y sobre todo le quitaríamos las sucias manos de los políticos de la educación de nuestros hijos. Después todos los objetivos que me digan de sentido crítico, competencias en esto, es todo basura, bullshit, como dicen los norteamericanos, todo basura. Acá la realidad es que unos políticos deciden la educación de todos los chicos, dejando de lado la opinión de los profesores y dejando de lado la opinión de los padres, que son las dos personas que justamente están en contacto con los chicos y son las que los conocen más. Que corremos un riesgo, ya lo sé. Que va a haber alguna escuela que pueda enseñar el manifiesto comunista y toda la visión de izquierda, pues sí, ese riesgo lo corremos. Pero no importa, porque los padres podrán elegir y lo llevarán a sus hijos a otra escuela. Entonces yo no veo problema. Entonces, y además nos evitaríamos un montón de discusiones, porque si una escuela quiere que esas 4 horas se hagan en catalán, que se hagan en catalán. Total, ya van a haber tenido el contenido mínimo en castellano. Y si otra escuela quiere hacer todo exclusivamente en castellano o en inglés, que lo haga y no hay ningún problema. ¿Quién tiene más derecho a decidir esos asuntos? ¿Un político o el padre del chico? Es evidente. Entonces, este Real Decreto me parece lamentable, como te dije, me parece peor que vomitivo, pero no critico este contenido porque me gusta más otro. Nos reunimos 200.000 personas y no nos vamos a poner de acuerdo cuál es el mejor programa educativo para los chicos, entonces, y cada chico es distinto, no hay un programa educativo mejor, o sea, el programa educativo óptimo, no existe, es distinto para cada persona. Entonces, demos libertad a la gente, confiemos en los profesores, confiemos en los docentes y confiemos en la capacidad de los padres y quitemos, como digo, el poder a los políticos, que ellos ya sabemos que hacen las cosas mal.